Bienvenidos a Crímenes y Mentes, el podcast en el que entramos y analizamos las mentes de los criminales más macabros de nuestra sociedad. Hoy nos adentraremos en la mente de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia, Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee. En este episodio vamos a explorar cómo su infancia marcada por el abandono y la desconexión emocional contribuyó a su escalofriante cadena de crímenes. Además, hablaremos sobre sus sentimientos de culpa o la aparente falta de ella, y cómo su compleja psique lo llevó a una doble vida de horror. Nos acompaña el doctor Joaquín Menéndez, especialista en psiquiatría forense. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí esta invitación, ya que como psiquiatra forense estos temas me apasionan. Y este caso en específico es uno de mis favoritos. Doctor Menéndez, hemos hablado en capítulos anteriores de cómo la infancia de Jeffrey Dahmer, especialmente el abandono por parte de sus padres, afectó su capacidad para conectar con los demás. Sin embargo, sus crímenes también revelan una compleja relación con la culpa. ¿Cómo describe usted esa desconexión emocional y su sensación de culpa a lo largo de los años? Lo que resulta fascinante y perturbador en el caso de Dahmer es la manera en que inicialmente parece no haber sentido remordimiento o culpa por sus acciones. Comenzó su carrera criminal con el asesinato de Stephen Hicks en 1978, y aunque después confesó sentir algo de arrepentimiento en ese momento, no fue suficiente para detenerlo. Esto sugiere que su deseo de control y posesión superaba cualquier rastro de culpa que pudiera haber sentido. A lo largo de los años, Dahmer desarrolló una especie de ritual con sus crímenes. Mataba, pero también mantenía los cuerpos de sus víctimas, ya fuera a través de fotografías, trofeos o incluso canibalismo. Estos actos muestran su deseo de mantener el control absoluto sobre las víctimas, incluso después de su muerte. Dahmer reconoció que parte de su satisfacción venía del hecho de que sus víctimas no podían abandonarlo, un eco claro de su propia experiencia con el abandono familiar. Eso es aterrador y sugiere una completa falta de empatía hacia sus víctimas. Sin embargo, en sus entrevistas posteriores, Dahmer mencionó que eventualmente comenzó a sentir culpa por lo que había hecho. ¿Cómo podemos entender ese cambio? Es cierto que en las entrevistas que Dahmer dio después de su arresto expresó cierta culpa y arrepentimiento. Por ejemplo, mencionó que sabía que lo que hacía estaba mal, pero no podía detenerse. Este tipo de sentimiento de culpa tardío no es raro en asesinos en serie que, después de ser detenidos, ya no están impulsados por la necesidad de seguir matando. Sin embargo, en el caso de Dahmer hay una compleja mezcla de reconocimiento intelectual del mal que cometió, pero una desconexión emocional profunda que lo protegía de sentir culpa mientras cometía los crímenes. A menudo, los individuos como Dahmer pueden expresar culpa desde una perspectiva más racional que emocional. Es posible que no sintiera remordimiento en el momento de los asesinatos, pero una vez detenido y confrontado con las consecuencias de sus acciones, pudo haber comenzado a experimentar una forma más procesada de culpa. Dicho esto, la sinceridad de su arrepentimiento es algo que los expertos todavía debaten. Lo que me dice, doctor, me hace concluir que Dahmer entendía que lo que hacía estaba mal, pero eso no fue suficiente para detenerlo. ¿Se podría decir entonces que esa desconexión emocional le permitió seguir cometiendo crímenes? Exactamente, Dahmer tenía una capacidad sorprendente para compartimentar su vida. Durante años vivió lo que parecía ser una vida relativamente normal, mientras cometía actos de crueldad inimaginable. Atribuir esto solo a la falta de empatía sería simplificar demasiado el caso. Es más preciso decir que Dahmer desarrolló mecanismos psicológicos para lidiar con la culpa, posiblemente debido a la forma en que experimentó el abandono y el aislamiento en su juventud. En lugar de aprender a enfrentar y procesar sus emociones, las reprimió o las canalizó hacia sus fantasías de control total sobre los demás. En otras palabras, el hecho de que no haya tenido el apoyo emocional en su infancia podría haberlo hecho incapaz de enfrentar sus emociones de manera saludable. ¿Qué papel jugaron sus crímenes en satisfacer esa necesidad de control que mencionaba antes? Dahmer mismo admitió que lo que buscaba era evitar la soledad. El control absoluto sobre sus víctimas, incluso después de su muerte, lo hacía sentir acompañado de alguna forma. En ese sentido, los crímenes se convirtieron en una especie de ritual personal que le permitía lidiar con su sensación de abandono. La necrofilia y el canibalismo fueron, en su mente, formas de preservar a las víctimas y evitar que lo dejaran. Es un intento profundamente distorsionado de mantener una conexión, pero de nuevo, viene de una mente que nunca aprendió a formar relaciones humanas sanas.
Es una paradoja macabra. Dahmer cometía crímenes atroces no solo por poder o placer, sino también por una desesperada búsqueda de compañía. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar esa necesidad de compañía con la aparente falta de culpa que mostró hasta su arresto? Esa es una de las grandes complejidades del caso. Dahmer no encaja perfectamente en el molde de un psicópata típico, ya que admitió sentirse mal en ciertos momentos, pero su necesidad de control superaba su capacidad de sentir remordimiento. Solo cuando ya no tenía el poder de seguir cometiendo crímenes fue cuando comenzó a procesar lo que había hecho. No es raro que los asesinos en serie experimenten algún grado de culpa una vez que son detenidos, ya que la necesidad de seguir matando desaparece. Sin embargo, esa culpa en el caso de Dahmer era tardía y tal vez más superficial de lo que algunos quisieran creer. Joaquín, muchas gracias por ayudarnos a entender no solo la psique de Jeffrey Dahmer, sino también el complejo papel que jugó la culpa en su vida. Este caso es un recordatorio inquietante de cómo la desconexión emocional y el trauma temprano pueden evolucionar en formas tan horribles. Antes de despedirnos, ¿hay algo más que crea importante destacar sobre la relación de Dahmer con la culpa? Solo me gustaría recalcar que la culpa es una emoción compleja, especialmente en individuos con trastornos de la personalidad. Dahmer sentía una mezcla de emociones contradictorias, pero lo que más resalta es su capacidad para desconectarse de la realidad emocional en sus momentos más oscuros. El caso de Dahmer es único en muchos aspectos, pero nos recuerda la importancia de reconocer y tratar problemas emocionales y psicológicos desde una edad temprana. Gracias, Dr. Menéndez, por compartir su conocimiento con nosotros. Ha sido una conversación fascinante y perturbadora, pero necesaria para entender mejor a figuras como Jeffrey Dahmer. A nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este viaje a través de la mente de uno de los asesinos más infames de la historia. Nos vemos en el próximo episodio de Crímenes y Mentes, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros de la mente humana.